Buenas tardes y bienvenidos a la mecedora de Mizar, donde podréis disfrutar de un ratito de tranquilidad. Hoy vamos con otro cuento, en este caso es un cuento de los hermanos Grimm. Entiendo que ya conoceréis todos los cuentos de los hermanos Grimm, pero bueno, vamos a darle vida. El tema del cuento es la comprensión. Y el cuento en sí se titula La mujer del manantial y sus gansos. He aquí la historia de una ancianita que vivía con sus gansos en un claro del bosque que había entre las montañas donde tenía su cabaña. Cada mañana la anciana cogía su bastón y se adentraba lentamente en la espesura del bosque. La ancianita andaba siempre muy ocupada, mucho más de lo que sus años permitían suponer. Recogía hierbas para sus gansos, recolectaba frutos silvestres en la medida en que podía alcanzarlos con sus manos y todo se lo echaba a la espalda para llevarlo a su hogar. Podría pensarse que la pesada carga tendría que aplastarla contra el suelo, pero siempre lograba transportarla felizmente a su casa. Cuando se tropezaba con alguien, lo saludaba con amabilidad. Hola, querido paisano, qué buen día hace hoy. Sí, ya veo que os asombra que una vieja como yo lleve semejante carga a cuestas, pero no es verdad que cada cual ha de llevar su propia carga al hombro. Lo cierto es que la ancianita no caía demasiado bien a las demás personas, que preferían dar un rodeo antes que encontrarse con ella. De modo que cuando un padre pasaba por su lado con su hijo, se oía el susurro dirigido al niño. Cuídate mucho de esa vieja, se hace la tonta, pero es una bruja. Un buen día por la mañana apareció un apuesto joven en el bosque. El sol brillaba con todo su esplendor, los pájaros cantaban y un viento fresco acariciaba dulcemente las hojas, llenándolo todo de alegría. Aún no se había encontrado con nadie por el camino cuando vio de repente a la ancianita, arrodillada en el suelo y cortando hierbas con una pequeña hoz. Su saco estaba ya repleto y tenía junto a ella 2 cestos llenos de peras y manzanas silvestres. Señora, ¿cómo puede cargar con tanto peso? Tengo que hacerlo, querido señor. Ya sé que los hijos de los ricos no tienen estas obligaciones, pero entre nosotros, los campesinos, se dice, no vuelvas la cabeza, que tu jaroba no se endereza. Añadió al ver que el joven se detenía ante ella. ¿Queréis ayudarme? Tenéis todavía los hombros erguidos y fuertes piernas. Os será fácil. Y mi casa tampoco está muy lejos de aquí. Está en un claro del bosque en las montañas. ¡Qué pronto llegaríais! El joven sintió pena por la ancianita. Mi padre no es campesino, sino un conde muy rico, pero para que veáis que no solo vosotros podéis cargar fardos, yo mismo os llevaré el saco. Si queréis intentarlo, mucho me alegraré. Tendréis que caminar durante 1 hora, pero ¿qué os puede importar eso? Aquí tenéis las manzanas y las peras, puesto que también tendréis que llevarlas. El joven conde pareció alarmarse un poco al oír hablar de 1 hora de camino, pero la anciana no le dejó ir, le echó el saco al hombro y le colgó un cesto de cada brazo. ¿Lo veis? Se llevan muy bien. No, no se llevan muy bien, respondió el conde con gesto contrariado. El saco pesa tanto como si estuviese lleno de piedras. Estas manzanas y estas peras parecen de plomo. Casi no puedo ni respirar. El joven hubiera querido desembarazarse de todo, pero la anciana no le dejó. ¿Lo veis? Dijo con una sonrisa en los labios. El joven señor no se atreve a llevar lo que yo, una pobre anciana, he cargado tantas veces. Todos son muy generosos con las palabras, pero cuando hay que arrimar el hombro, prefieren salir corriendo. ¿Qué hacéis ahí temblando como un pajarillo? Poneos bien derecho y enderezad las piernas. Os aseguro que nadie os quitará la carga. Mientras caminó por terreno llano, pudo soportarlo, pero cuando llegó a las montañas y tuvo que subir, y las piedras se deslizaron bajo sus pies como si estuvieran vivas, la marcha le resultó excesiva para sus fuerzas. Las gotas de sudor empaparon su frente y gruesos goterones corrían, ora fríos, ora calientes, por su espalda. Señora, no puedo más, quiero descansar un poco. Pero no aquí, respondió la anciana. Ya descansaréis cuando lleguemos. Ahora hay que seguir avanzando. Quién sabe lo que os traerá de bueno. Se esforzó, pero era inútil. El saco se agarraba con tal firmeza a su espalda
como si estuviese pegado a ella. Se retorció y revolvió, pero no pudo desembarazarse de él. Por si fuera poco, la anciana se reía, brincando alegremente sobre su bastón. No os enfadéis, querido señor, os ponéis rojo como un tomate. Llevad vuestra carga con paciencia, que cuando lleguemos a casa os daré una buena propina. ¿Qué otro remedio le quedaba? Tuvo que resignarse con su suerte y seguir pacientemente a la anciana. Ella parecía volverse cada vez más ágil, y a él la carga se le hacía cada vez más pesada. Y de repente la anciana dio un brinco, saltó sobre el saco y se sentó encima. Y aunque era tan delgada como un espárrago, pesaba tanto como la más corpulenta de las campesinas. Al joven le temblaban las piernas, pero cuando no avanzaba, la anciana le azotaba las piernas con una vara y con ortigas. Sin parar de lamentarse, subió por las montañas y llegó finalmente a la casa de la anciana, justo cuando pensaba tirarse al suelo. Cuando los gansos vieron a la anciana, se acercaron a ella saludándola con sus graznidos. Tras los gansos, con una vara en la mano, iba una mujer ya entrada en años, fornida y grandona, y más fea que Picio. Madre, dijo la anciana, ¿os ha pasado algo? ¿Habéis tardado tanto en volver? Dios me libre, hijita mía, replicó la anciana. Nada malo me ha ocurrido. Al contrario, este amable señor me ha llevado la carga. E imagínate cuánto cuando me he sentido cansada, me ha llevado a mí misma sobre sus espaldas. El camino ha sido largo, lo hemos hecho con alegría y nos hemos divertido mucho. Por fin saltó la anciana al suelo, cogió el saco de la espalda y los cestos de los brazos del joven. Lo miró y le dijo: Ahora sentaos en el banco, frente a la puerta, y descansad. Os habéis ganado honradamente un premio que también se os dará. Entonces dijo a la mujer que cuidaba los gansos: Entra en casa, hijita mía. No está bien que te encuentres a solas con un joven señor que no hay que echar leña al fuego. Podría enamorarse de ti. El conde no sabía si reír o llorar. Menuda joya, pensó. Ni con 30 años menos podría gustarme lo más mínimo. Entretanto, la anciana mimaba y acariciaba los gansos como si fueran niños. Luego entró a la casa con su hija. El joven se echó cuán largo era en el banco bajo un manzano silvestre. El aire era templado y benigno. Alrededor se extendía una verde campiña cubierta de primaveras, tomillo y miles de otras flores. Entre ellas cantaba un cristalino arroyuelo que brillaba al sol, y los blancos gansos se paseaban indolentes de un lado para otro o chapoteaban en el agua. Es realmente un lugar encantador, dijo el joven, pero estoy tan cansado que se me cierran los ojos. Dormiré un rato. Mientras no salte un viento que me arranque de un soplo las piernas del cuerpo, pues están más secas que una paja. Cuando había dormido un poco, salió la anciana y le sacudió hasta despertarle. Levántate, aquí no puedes quedarte. Es verdad que ya te he molestado bastante, pero tampoco te ha costado la vida. Ahora voy a darte un premio. Dinero y bienes no necesitas, de modo que te daré otra cosa. Y diciendo esto, le puso en la mano un cofrecillo que estaba tallado en una sola esmeralda. Consérvalo bien, te traerá suerte. El conde se incorporó y como se sintiese de nuevo con fuerzas y completamente despejado, dio las gracias a la anciana por su regalo y se puso en camino sin dirigir ni una mirada a la hija. Cuando había caminado un buen trecho, oyó todavía a lo lejos el alegre graznar de los gansos. El conde anduvo errante durante 3 días por la espesura antes de lograr salir del bosque. Llegó entonces a una gran ciudad, y como nadie lo conocía, le llevaron al palacio real a ver al rey y a la reina que se encontraban en el trono. El conde se arrodilló, sacó del bolsillo el cofrecillo de esmeralda y lo puso a los pies de la reina. Ella le ordenó que se levantara y que le alcanzase el cofrecillo. Pero cuando la reina lo hubo abierto y mirado en su interior, cayó al instante como muerta al suelo. El conde fue detenido por los servidores del rey y ya iba a ser conducido a prisión, cuando la reina abrió los ojos y mandó que lo soltaran y que todos salieran de allí, pues quería hablar a solas con él. Cuando se fueron todos, la reina comenzó a llorar amargamente y dijo:
¿De qué me sirven el esplendor y la gloria que me rodean si cada mañana me levanto preocupada y afligida? Tuve 3 hijas. La menor era tan hermosa que a todo el mundo le parecía un milagro. Era tan blanca como la nieve, tan sonrosada como un botón de manzana, y sus cabellos relucían como rayos de sol. Cuando lloraba, en vez de lágrimas, caían de sus ojos perlas y piedras preciosas. Cuando cumplió 15 años, el rey mandó comparecer ante su trono a las 3 hermanas. Teníais que haber visto cómo miraban las gentes. Era como si saliera el sol. El rey dijo: Hijas mías, como no sé cuánto tiempo me queda de vida, quiero decidir hoy lo que recibiréis cada una después de mi muerte. Todas me queréis, pero la que me quiera más recibirá lo mejor. Cada una afirmó ser la que más le quería. ¿Me podéis decir, repuso el rey, cómo a qué me queréis? Así sabré con qué me comparáis. La mayor dijo: quiero a mi padre tanto como al más dulce azúcar. La segunda dijo: quiero a mi padre tanto como a mi mejor vestido. Pero la menor permaneció callada. Entonces le preguntó el padre: ¿y tú, niña querida, tú cómo a qué me quieres? No lo sé, no puedo comparar mi amor con nada. Pero el padre insistió para que nombrase alguna cosa. Al fin dijo: ni la mejor de las comidas me gusta sin sal, por eso quiero a mi padre como a la sal. Cuando el rey oyó esto, se enfadó y dijo: si me quieres tanto como a la sal, con sal será correspondido tu amor. Entonces mandó dividir el reino entre las 2 hermanas mayores y atar a la menor un saco de sal a la espalda y que 2 siervos la llevaran al bosque salvaje. Todos imploramos y rogamos por ella, pero no hubo forma de aplacar la ira del rey. Cómo lloraba cuando tuvo que dejarnos. Todo el camino quedó regado con las perlas que emanaban de sus ojos. El rey se arrepintió muy pronto de su gran dureza y mandó buscar a la pobre niña por todo el bosque, pero nadie logró encontrarla. Cuando pienso que tal vez ha sido devorada por las fieras, no puedo soportar la tristeza. A veces me consuela la esperanza de que todavía viva, escondida en una cueva o amparada por gentes piadosas. Cuando abrí vuestro cofrecillo de esmeralda, vi dentro una perla, precisamente como las que lloraba mi hija. Ya os podréis imaginar cuánto me conmovió verla. Tenéis que decirme cómo lo habéis conseguido. El conde contó que se la había dado una anciana del bosque, que le había parecido muy de temer, casi sin duda una bruja, pero que de su hija nada había visto ni oído. El rey y la reina decidieron partir en busca de la anciana, pues pensaron que quien tuviese las perlas quizá tendría también noticias de su hija. La anciana estaba dentro de la casa hilando a la rueca. Ya había oscurecido y un madero ardía en el hogar, iluminando con pálida luz. De repente se oyó la algarabía de los gansos, que venían del prado dando sus roncos graznidos. Tras ellos llegó la hija. Pero la anciana apenas la hizo caso y se limitó a mover un poco la cabeza. La hija se sentó a su lado, tomó su rueca y torció el hilo con la agilidad de una jovencita. Así se estuvieron durante 2 horas sin intercambiar palabra. Luego se oyó algo tras la ventana y 2 ojos de fuego se asomaron por ella. Era un viejo búho que gritaba por 3 veces: ¡Uh! 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 La anciana apenas levantó la cabeza diciendo: ya es hora, hijita, de que salgas. Haz tu labor. La hija se levantó y se fue. ¿Dónde fue? Atravesó la campiña y se internó en el bosque. Finalmente llegó a un claro donde un manantial brotaba bajo 3 encinas. Entretanto, la luna, redonda y grande, se había alzado tras las montañas y daba tanta luz que se hubiese podido encontrar una aguja en un pajar. Entonces se arrancó una piel que tenía pegada al rostro, se inclinó sobre el manantial y comenzó a lavarse. Cuando terminó, metió también la piel en el agua y luego la puso en el suelo para que empalideciera secándose a la luz de la luna. Pero, ¿cómo se había transformado en mujerona?
algo como nunca habéis visto. Al caer al suelo la trenza gris, quedaron sueltos sus cabellos dorados como rayos de sol, tan largos que cubrieron su cuerpo como un abrigo. Los ojos relucían y brillaban como estrellas del cielo, y las mejillas lucían como el sonrosado terciopelo de los botones del manzano. Pero la hermosa joven estaba triste. Se sentó y lloró amargamente. Lágrima tras lágrima brotaron de sus ojos y se deslizaron entre los largos cabellos hasta el suelo. Así estaba, y así se hubiese estado mucho más tiempo si no se hubiese oído crujir las ramas de un árbol próximo. Saltó como un gamo al oír los disparos del cazador. La luna se había ocultado en ese momento tras una negra nube. La joven se cubrió inmediatamente con su vieja piel y desapareció como una chispa cuando el viento arrastra. Temblando como una hoja, corrió a la casa. Encontró a la anciana en la puerta y le quiso contar lo que había sucedido, pero la anciana le sonrió amablemente y le dijo: «Ya lo sé todo». La hizo entrar y encendió otro madero, pero no se puso de nuevo a hilar, sino que cogió una escoba y comenzó a barrer. «Todo ha de quedar bien limpio», dijo la joven. «Pero madre, ¿por qué os ponéis a hacer la limpieza a estas horas?» «¿Sabéis cuál es?» «Todavía no llegó la medianoche», respondió la joven. «Pero ya dieron las 11, ¿no?» «¿No recuerdas», prosiguió la anciana, «que llegaste aquí hace hoy exactamente 3 años? Se cumplió tu plazo y no podemos seguir viviendo juntas por más tiempo». La joven se asustó y dijo: «Ay, querida madre, ¿queréis echarme? ¿Dónde podré ir? No tengo amigos, ni una patria a la que dirigirme. Hice todo cuanto me pediste y siempre habéis estado contenta de mí. No me echéis de vuestro lado». La anciana no quiso decir a la joven lo que iba a pasar. «No puedo quedarme aquí mucho más», le dijo, «pero antes de irme, la casa ha de quedar limpia. Por eso, no debes interrumpir mi trabajo. No te preocupes por ti. Encontrarás un techo bajo el que vivir y la recompensa que te daré te dejará satisfecha». «Pero decidme al menos qué pasará», suplicó la chica. «Te lo repito, no me interrumpas en mi trabajo. No pronuncies ni una palabra más. Vete a tu alcoba, quítate la piel del rostro y ponte el vestido de seda que llevabas cuando me encontraste. Y luego, espera allí hasta que yo te llame». Pero yo he de volver con el rey y la reina para contar que ya habían salido con el conde en busca de la anciana del Calvero. El conde los había perdido por la noche en el bosque y tuvo que continuar solo. Al día siguiente le pareció que iba por buen camino. Siguió su marcha hasta que oscureció y entonces trepó a un árbol para pasar allí la noche, pues temía perderse. Cuando la luna iluminó el lugar, divisó una figura que bajaba por la montaña. No llevaba una vara en la mano, pero reconoció a la mujer que cuidaba a los gansos, la misma que viera en casa de la anciana. «¡Hola!», se dijo, «ahí viene», y cogiendo a una de las brujas, no se me escapará la otra. Mas cuán grande no sería su sorpresa al ver cómo la mujer se acercaba al manantial, se quitaba la piel y se bañaba, y sus dorados cabellos le caían sobre los hombros, convirtiéndose en el ser más hermoso que nunca viera. Apenas se atrevía a respirar, pero asomó la cabeza tanto como pudo entre el follaje y la miró atentamente. Bien porque se estirase demasiado, bien por otras razones. El caso es que una rama crujió de repente. En ese mismo instante, se cubrió la joven con la piel y saltó como un gamo, y como la luna se oscureció al mismo tiempo. No pudo seguir viéndola. Apenas había desaparecido y ya el conde bajaba del árbol y la seguía a buen paso. No había andado mucho cuando entrevio en la oscuridad 2 figuras deslizándose por la campiña. Eran el rey y la reina, que habían visto a lo lejos la luz de la casa de la anciana y se encaminaban hacia allí. El conde les contó las cosas asombrosas que viera en el manantial y ellos comprendieron que se trataba de su hija desaparecida. Llenos de alegría, siguieron caminando y pronto llegaron a la casita. Los gansos dormían junto a la casa con la cabeza metida bajo las alas y ninguno de ellos se movió. Miraron por la ventana. Dentro estaba la anciana sentada hilando en la rueca, con la cabeza agacha y sin mirar en torno suyo. La habitación estaba muy limpia, como si viviesen en ella los pequeños hombrecillos de la niebla, que no llevan polvo en sus zapatos.
pero no vieron a su hija. Estuvieron mirando un rato hasta que cobraron ánimos y tocaron suavemente en la ventana. La anciana parecía esperarles porque se levantó y les dijo amablemente: «Pasad, pasad, ya sé quiénes sois». Cuando entraran, dijo la anciana: «Os hubierais ahorrado tan largo viaje si no hubierais expulsado injustamente hace 3 años a vuestra hija, que es tan buena y cariñosa. A ella no le vino mal. Durante 3 años ha tenido que cuidar de mis gansos. Nada malo ha aprendido, sino que ha conservado puro su corazón. Y en cuanto a vosotros, con la angustia en que habéis vivido, ya recibisteis con creces vuestro castigo». Entonces fue a la alcoba y dijo: «Sal, hijita mía». La puerta se abrió y apareció la princesa con su vestido de seda, sus dorados cabellos y sus relucientes ojos, y fue como si un ángel bajara del cielo. Corrió junto a sus padres, los abrazó y los besó. Todos se echaron a llorar de alegría. El joven conde estaba a su lado, y cuando lo miró se puso colorada como una rosa de los musgos. Ella misma no sabía por qué. El rey dijo: «Querida hija, ya regalé mi reino, ¿qué puedo darte a ti?». La anciana respondió: «Nada necesita. Yo le regalaré las lágrimas que lloró por vosotros. Son perlas tan hermosas que oscurecen a las del mismo mar, y tienen más valor que vuestro reino. Y como recompensa por sus servicios, le dejaré mi casita». Y diciendo esto, la anciana desapareció ante los mismos ojos de todos ellos. Se oyeron ruidos en las paredes, y luego, cuando miraron en torno suyo, vieron que la casa se había convertido en un espléndido palacio. Una mesa real estaba servida y los criados iban de aquí para allá. La historia continúa, pero mi abuela, que me la contó, le empezaba a fallar la memoria y se había olvidado del resto. Yo estoy convencido de que la hermosa princesa se casó con el conde y se quedó con él en el palacio, donde vivieron felices hasta que Dios quiso. No sé si los blancos gansos que había en la casita serían en realidad muchachas, que nadie podrá enfadarse por ello, que la anciana había tomado bajo su protección, como tampoco sé si recobraron luego su figura humana y se quedaron para servir a la joven reina, pero me lo imagino. Algo sí sé de cierto, y es que la anciana no era una bruja, como pensaba la gente, sino una hada de muy buenas intenciones. Tal vez fue ella la que otorgó a la princesa al nacer la gracia de llorar perlas en vez de lágrimas. Hoy día esto ya no ocurre, porque de lo contrario, los pobres pronto se harían ricos. Y con esta fábula fabulosa, hasta el próximo día de mecedora.